Un joven diseñador que no es lo que parece, una muerte estúpida y evitable y una venganza largo tiempo esperada. Todo esto y mucho más nos ha traído los episodios 4, 5 y 6 de esta segunda temporada, el segundo bloque de Star Wars Andor, que vamos a analizar una semana más. Entre este que os habla CJ Navas, don Joan Rovira. Joan, ¿cómo estamos? Muy bien, encantado de estar aquí otra vez. Y don Jorge Foley. Jorge, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues con muchas ganas de hablar de estos 3 episodios y de lo que se está cociendo en Gorman y de lo pues, mal y fatal que le ha pasado Vix hasta las últimas escenas del último episodio, del sexto episodio. Que me expliquéis qué es esto del Ridonio, que están aquí en medio y que tanto le gusta a So Guerrera y muchas otras cosas, incluidas las fiestas y el pelo de Lucien, que yo sé que Jorge quiere hablar mucho del pelo de Lucien y también hablaremos de él. Antes de todo eso, hacemos un poquito de actualidad de Star Wars. Esta semana mucho más tranquila con respecto a la semana anterior. Tenemos dos cositas rápidas que comentar. Una es que sigue la alianza entre Epic Games y Disney. Recordad que Disney pues, metió ni más ni menos que 1.500 millones de dólares para desarrollar juegos junto con Epic y especialmente en Fortnite. Esta semana, que como sabéis, para el May the 4th, para el 4 de mayo, van a estrenar la nueva Tales of, en este caso The Underworld. Han preestrenado el día 2 los dos primeros episodios dentro de Fortnite y parece que quieren seguir desarrollando un universo dentro del videojuego que a mí, sinceramente, me pilla muy lejos. Yo no sé si tenéis gente alrededor vuestro que juega Fortnite, Jorge, pero a mí esto me pilla muy lejos. A mí me pilla fuera de juego completamente. Tengo amigos por aquí que son muy enganchados a los videojuegos, pero de este no les he escuchado hablar. Son más del Star Wars clásico, Last of Us, todo esto, pero de esto el Fortnite a mí me pilla completamente. Además es una mezcla de, ¿no? Es una mezcla de conceptos, ¿no? Completamente. El mundo Fortnite, todo lo que digamos aquí vamos a quedar fatal y los comentarios nos van a zumbar. Estoy totalmente convencido. Totalmente. Yo conozco el nombre, sé que funciona y la parte de Piqué la sé por el follón que tuvo con Apple, con la tienda que le colaron por detrás y eso es más o menos lo que sigue en su momento de información, pero te juro que me pilla muy mayor. Aquí nos hace falta Juan Francisco Bellón para que nos cuente lo importante que es esto. La otra... Sí, Juan Fran, esto, vamos, lo tiene dominado. La otra cosa que sí podemos comentar, y yo creo que esto sí que podemos hablar, porque además me ha pillado justo viendo Light and Magic, la serie documental que hay sobre industria Light and Magic en Disney Plus, que vale muchísimo la pena para todos los fans. Yo creo en general del cine y de la producción audiovisual vale muchísimo la pena. Es el fallecimiento de Bruce Logan, que fue el responsable en su momento de muchos de los efectos especiales de 2001, Odisea del Espacio, la película de Kubrick, que si habéis visto además el documental sabéis la importancia que tuvo de coger gente de allí, que Lucas quería tener ese mismo tipo de efectos, que fue también el cinematógrafo, el responsable de imagen de Tron, pero sobre todo para nosotros lo que nos afecta fue el responsable directo de rodar la explosión de la Estrella de la Muerte en el episodio 4. Así que una persona británica y bueno, es que poco a poco toda esta gente se nos irá yendo porque ya pasan unos cuantos años, Jorge. Claro, es que estamos hablando ya de gente 80, rodando entre los 80 y los 90 años. Que tenían 20 y pico en aquella época, claro. Estamos hablando de 50 años que va a hacer ahora y lo que ya llevaban trabajando, pues imagínate. Una pena, la verdad es que es una pena. Hombre, lo bueno es que ahora con el documental, que es espectacular, yo se lo recomiendo a todo el mundo y yo por suerte soy una de esas personas que he conseguido estar dentro de ILM, he visitado dentro de los estudios y es ir con un babero y a los 5 minutos te tienes que cambiar el babero y a los 5 minutos te tienes que cambiar otro babero. O sea, no podéis ni imaginar lo que es estar ahí dentro. O sea, entonces yo veo el documental y es que se me abren las carnes porque es todo tan increíble y tan alucinante y cómo ha cambiado, ¿no? Cómo ha cambiado y cómo se demuestra en el documental el que cambió el mundo del cine fue este hombre. Fue George Lucas y eso es así. O sea, es que eso es así. No me resisto a leer el post en Instagram que hizo su hija para anunciar de alguna forma el fallecimiento de su padre, que es de las cosas más bonitas que he leído en tiempo. Dice, antes de que la CGI dominara la pantalla, hubo visionarios que iluminaron el futuro a mano. Desde el 2001, uno dice del espacio hasta Tron, mi padre no solo trabajaba en películas, sino que creaba magia. Un rebelde con una cámara, un pionero con una historia y mi héroe personal. Yo creo que hay pocas cosas más bonitas que se puede hacer de un padre, sinceramente. Ahora que además es el Día de la Madre del cuadro, de verdad, una cosa de las más bonitas y de esto de decir, pues mira, algo hizo bien este hombre, además de los efectos, que fue criar a su hija que le escribe estas cosas. ¿Qué queréis contigo? Es que sinceramente. Los efectos prácticos, es que ahora mismo la gente está reclamando que haya más efectos prácticos en la película, porque ya hay demasiado canteo a veces con el CGI, ¿no? Y ahora en breve vamos a tener una exposición que ya la hablaremos, Carlos, en Valladolid, va a estar en junio allí, donde podéis ver mucho material relacionado con ILM, con cosas, explicando muchas cosas del tema digital, de cómo se hacían los efectos prácticos, de cómo antes, pues eso, las películas tardaban en rodar tanto tiempo porque aquello era a cara y a prueba, como se dice, y bueno, no te quiero contar lo que tardó este hombre en rodar la explosión.
de lo de la muerte. O sea, que, imagínate. Yo cada vez que veo a la gente haciendo stop motion, digo, la paciencia que tienes que tener infinito de ríete tú de los que están. Es decir, yo siempre tengo una admiración absoluta por la gente que está en una cadena de montaje haciendo el mismo movimiento hora tras hora tras hora. Pero es que eso es exactamente igual en stop motion. Y ahora un fotograma, y ahora otro fotograma. Ayer tengo 24, ayer tengo un segundo. Y ahora seguimos. Me parece una cosa absolutamente loquísima. Hablemos, si os parece, ya de estos 3 episodios de Has visitado Gorman. Tengo amigos en todos lados. Esa frase que utilizan de alguna forma de contraseña para los rebeldes o el inicio de la rebeldía, poder localizarse entre sí, y una velada festiva que luego se revela como mucho menos festiva de lo que originalmente nos planteaban. Don Joan Rovira, ¿qué te ha parecido en líneas generales y luego ya nos metemos con las líneas fundamentales de los episodios? Pues como línea general, el montaje en 3 episodios de verte una película, es decir, vamos a ver una trilogía, porque antes comentábamos, antes de empezar, lo de casi no recuerdo lo que va en cada capítulo, que si luego sí lo piensas y tal, pero dices, al final es todo un conjunto como una película que hoy me van a contar esto. Entonces, como línea general, bien, un poquito lento quizá para arrancar en algún momento y meterte, sobre todo porque venimos ya de 3 capítulos y en algún momento esto, pero muy bien. Esta nueva película de esta trilogía de Andor 2 me ha gustado mucho otra vez, y además cómo sigue avanzando en distintas tramas, como después del año pasado, cuesta al principio siempre volver a colocarte, pero muy bien, muy bien. ¿Qué te ha parecido de ti, Jorge, en general? A mí, a ver, tarda en arrancar, también un poco que sea un año. En un año pueden pasar muchas cosas, es una galaxia muy lejana. Y sobre todo, cómo acaba el anterior arco de capítulos con una escena de acción muy brillante que en teoría han robado un TIE Fighter tal, que ahora ha desaparecido. Entiendo que eso es algo que tendrán que explicarnos luego qué han hecho con ello, pero sí te van metiendo te van haciendo un poquito de recordatorio de cosas que han ocurrido durante ese año, ¿no? Sobre todo en el capítulo 4, ¿no? Con todo esto un poco a colación de que están ahí encerrados en esa casa segura. Por los diálogos te van situando un poco en dónde están y cómo ha evolucionado un poco el tema de la rebelión, entre comillas, que todavía es lo que es. Ahora mismo es todavía una conspiración, porque se van organizando, pero bueno. Pero la verdad es que me ha gustado mucho. El último capítulo, cuando he visto que había otra fiesta, digo, a esto les ha gustado la fiesta. Mucho. Va a haber aquí al final otro montaje con una fiesta, con una seca, y luego se convierte en otro montaje que para mí es brillante. La tensión que tiene el capítulo final está muy bien. Y como dice Joan, el que lo hayan hecho como un evento de 3 capítulos, que es como verte una película. Te queda un sabor de boca buenísimo, ¿no? Y además te dicen, entiendo que la gente que le está viendo esto sabe lo que significa el BBI, ¿no? Lo de 3 años antes de la batalla de Yavin, es como si fuera el año 0, ¿no? Y bueno, va avanzando despacio, pero va avanzando, se va formando la trama principal, y lo bueno es que nosotros, los espectadores, sabemos más cosas que los propios protagonistas de la serie, y sabemos por dónde pueden venir los tiros, ¿no? A mí me está pareciendo, me falta, siempre digo que siempre me ha parecido una serie muy pretenciosa comparado con el resto del universo Star Wars, pero es que me gusta, o sea, es que es brillante y no es una serie para cualquiera, ¿eh? Yo creo que no es una serie para que los niños se queden con sus Clone Wars, se queden con sus... lo veo, aparte de que tiene contenido sexual, tiene violencia, a mí me está gustando muchísimo. Vamos a ver si os parece, igual que hicimos la semana pasada, yo creo que hablar del episodio 4 y 5 y 6, cuando al final realmente es una entidad, y así lo han mostrado, con ese salto temporal. Yo creo que es más sencillo que hablemos por tramas, por personajes, por cosas, incluso por planetas. Yo creo que aquí, evidentemente, todo lo de Gorman tiene muchísima y empieza a coger fuerza, y según nos ha comentado, la siguiente trilogía, por así decirlo, los siguientes 3 episodios que veremos la semana que viene, se van a centrar muchísimo en ese que sabemos que viene del follón que se va a montar dentro de Gorman. Quizás lo más separado de todo el resto de la trama es lo que ocurre con Wilmot y con Sam Guerrera. Volvemos a ver aquí a su Guerrera, vamos, comiéndose del escenario como si no costase. ¿Qué os ha parecido esa trama y qué os ha parecido toda la parte del Ridonio, que a mí me ha dejado totalmente loco, Jorge? A mí lo del Ridonio es lo que me tiene un poco descolocado. La verdad es que también estoy un poco descolocado ahí, ¿no? Porque no sé, no me ha dado tiempo de repasarlo, porque la verdad es que anoche vi el capítulo, pero yo tengo que ver dónde. Yo creo que va a tener que ver algo con el tema de algo del combustible para naves. Eso es una parte que me tiene un poco perdida. No me ha dado tiempo a investigar mucho más. Hombre, me ha gustado mucho su Guerrera. La base, sabéis que es la base que también sale en el episodio 7. La base donde está Leia y vuelve a montar toda la resistencia, en la misma base.
Pero a mí toda esta parte, o sea, es que aparece el personaje del chico joven que mete la pata en el capítulo 3, digamos, que por su culpa muere por su culpa muere uno de los protagonistas en el episodio 3 de la serie, y aparece de repente en la base de Dakar llevando es una especie como de pequeña central nuclear, por lo que entiendo, ¿no? O por un generador como un generador de potencia que van a utilizar para algo, pero a mí me tiene muy despistado. O sea, eso es una parte que tengo que repasar, la verdad. Yo lo que he interpretado es que es un dispositivo que permite extraer ese ridonio que parece ser el fuel o uno de los componentes principales que se utiliza como fuel para las naves y que dependiendo de lo que hacen al final ellos dos es extraer o al menos empezar a robar de alguna forma ese fuel de una distribución o de una de las naves o de las bases que tienen imperiales. Eso es lo que he entendido yo que ocurría, pero es la parte en la que a mí más me ha dejado fuera, más allá de la escena en la que tienen cuando matan al otro, que parece ser, desde luego tenemos que entender que estaba dando la información del Imperio, que una vez más es una trilogía con un montón de agentes dobles. Lo que vemos es que todo el mundo no es lo que parece, todo el mundo está ocultando cosas, sobre todo en la parte de Corman, que luego comentaremos, pero son 3 episodios fundamentalmente de espionaje muy a lo Le Carré, Joan. Sí, como comentabas. Por una parte, lo comentaba antes, el saber que nosotros ya sabemos de Sauguejera todo lo que va a pasar, entonces es muy interesante cómo se va introduciendo y lo que está haciendo en todos estos momentos antes de llegar a la película donde llegaremos. Entonces es interesante que veamos esa evolución. ¿Tá? Y luego lo del Gedonio, a mí también, yo también entiendo que, pero muy interesante cómo tiene que manejar ese aparato, la precisión que requiere para esto, que tiene que ser alguien que sepa. Y luego, pues, ¿no? Mantenerte en esa tensión de espías, cómo se las gasta. Eso no tiene ningún problema ni ningunas amistades. Si tiene dudas, porque lo has dicho tú, dice, entendemos que estaba pasando información, pero yo no recuerdo si se le ve pasando información. Es una suposición, tengo dudas, pues ya está fuera. No voy a permitir que una pequeña duda no llegue al objetivo que yo tengo. Y tengo esta aquí que me lo va a resolver igual y lo veo agobiado, o sea que me va a hacer lo que quiera. Entonces, por esa parte de ese personaje de Shaw, cómo también nos interesa que nos lo desarrollen un poquito. Y aquí, siendo la trama más que luego del Gidonio creo que nos da la importancia, pero que también conozcamos el personaje y que además que tengamos aquí cómo va evolucionando como ha comentado antes Jorge, que hizo la cagada en el otro, y aquí está un poco más con ese complejo de yo quiero venir, hacer mi misión, irme. Entonces está bastante interesante. Y luego, pues eso, el Gidonio yo también entiendo que es un material muy inestable, que tiene, además que el aparato hay como la precisión, que me encanta, que en esta serie pasa mucho y de Star Wars lo hemos visto, como algo tan complicado al final es mover una ruedecita 2 veces hasta que cuadran 2 colores. O sea, que de esa complicación del aparato al final luego es lo más simple, como los 4 botones que tienen que tocar para cualquier mecanismo. Llega R2D2 y lo arregla con un Ya está, pone un palo. Este conector y a correr. Exacto. Que parece un cacharro de una película de robos en la que tienen que llegar a la cámara acorazada y entonces necesitas el para ver la combinación y cómo funciona. Claro, eso sí, al otro lado no hay oro, sino que hay su combustible, que la primera de cambio destroza a todo el mundo, excepto a Saw Gerrera, que ya vemos que le huele mucho porque le recuerda, yo creo que porque le recuerda a su hermana, y esa parte me puedes contar tú más, Joan, de toda la parte de animación que fallece y que él tiene que tomar un poquito las riendas. Pero bueno, yo creo que hay un momento en el que en la conversación que tiene con el traidor Forrest Whitaker, sí que en un segundo visionado ves cómo cambia la cara cuando el otro le insiste constantemente de dime dónde vamos a ir, dime dónde vamos a ir, que con eso me puedo centrar en una cosa. Y yo creo que cuando él despierta la sospecha. También es cierto que yo el primer pensamiento que tuve cuando va a 2 tubos a cogerles las señales que se lo ha puesto, o sea que realmente lo querían matar o que si no tenían todas las pistas al menos le van a meter esto y como si fuese un policía en una de las series de policía corrupto que de repente le pone la droga para poder detenerlo, esa es la primera intención que yo tuve. No lo sé si es así o no, porque nos queda por ahí bastante oculto. Pasemos a mi querida Vix. Sí, pasamos y tenemos una cosa solo a ella, porque es Adrià Arjona y porque en esta serie, en este programa se le adora por encima de todas las cosas. Qué mal lo está pasando esta mujer, Jorge. Qué mal lo está pasando esta mujer. Va de pesadilla en pesadilla, la pobre. Está bastante traumatizada por todo lo que le ocurrió en la primera temporada, más un poco lo que está sumando en esta, porque vienen con los recuerdos de... Y ahí en el capítulo 4 nos hacen una pequeña introducción a algo que tiene también un poco en la cabeza, que es la muerte de un soldado en manos de Cassian, que también la tiene traumatizada, ¿no? Porque al final ella está enamorada de Cassian, pero Cassian es un asesino. O sea, las cosas como son. Cassian es un asesino implacable. Entonces,
está ahí tampoco un poco traumatizada con eso y sigue con lo de la pesadilla de la tortura de Gors, que bueno, como ya sabemos al final de esta mini película, se tiene que liberar, pero también porque Lucien la empuja. Lucien la empuja en esa visita sorpresa que no se lo dice a Cassian, un poco va a reclutarla otra vez, a decirle, oye, yo te necesito, y ahí yo creo que en esa conversación traman lo que ocurre en el último capítulo. Lo estoy casi seguro. Joan, ¿cómo has visto tú todo el arco de esa Vix que está, bueno, drogadicta, de alguna forma? No sabemos cómo de importante o de dura es la droga que está tomando, pero desde luego es lo único que hace que pueda dormir. A esa Vix del último momento, cuando acaba con Gorst, cuando la vemos andando y ejecutando, porque realmente lo ejecuta, el pobre guardia de seguridad que estaba por allí sin hacer más, y ya incluso la postura, ¿no? De ser erguido que tiene y esa parte de compañera de Cassian Andor. Además es una cosa muy curiosa porque va con la capucha de Andor. O sea, Andor no va con la capucha y ella sí, y de decir, he vuelto. Sí, creo que está muy bien de como esa trama muy secundaria en esta segunda película, por así decirlo, pero que está muy bien la evolución. Por una parte, ver lo terrible, porque esta serie te lo permite más, pero lo traumatizada que está de todo un proceso, de lo duras que son las represiones, que como se muestra en la primera temporada, pero aquí cómo le vuelve a pasar y todo. Entonces, ver lo duro que es para una persona, que lo puedes reflejar en cualquier persona, desde cuando se produce pues, la tortura, cuando se produce todas estas cosas. Entonces, esa evolución, esa necesidad de tomarse lo que sea que está tomando para relajarse. Pero sí que me parece eso muy interesante, que luego lo relacionamos con otras, cómo Lucien va jugando con todos para que vayan evolucionando. Igual que luego las otras dos comentan que no las dejaban juntarse, aquí en el fondo no les gusta que se junten porque no les terminan de funcionar, pero cuando le interesa que funcionen juntos los va a utilizar. Entonces esa trama, pero como ellos también se saben utilizados, ¿no? Ellos no son tontos, saben que ellos están muy enamorados y quieren mantener. Entonces me parece muy interesante esa generación, como tú has dicho, de antes, cómo le deja caer a ver cómo te recuperas porque te necesito para ciertas cosas y parece que no. Y luego la parte final, o sea, a mí me encanta, pues, para superar ese trauma, pues, y lo que has dicho, el cambio de actitud del personaje. Llega, ejecuta al torturador, luego escapa de allí con una facilidad, pero bueno, entiendes que no es la tranquilidad de Coruscant, allí seguramente nadie se atreve a estas cosas, por lo tanto, pues esa seguridad mínima, que a veces es sospechoso, pero oye, que la resuelvan bien y lo que has dicho tú. Y el cambio del personaje que ha estado sufriendo durante todos los capítulos a salir como diciendo ya estoy preparado de nuevo para las misiones que hagan falta. Sí, yo no sé psicoanalíticamente o psicológicamente qué dirán una profesional sobre el hecho de que para superar todos los problemas lo que tienes que hacer es matar a uno y matar a otro y que a partir de ahí con la venganza la cosa tiras para adelante. Yo creo que no te hace mejor persona, o que desde luego no te recuerdo como persona, pero al menos como agente del caos o como agente de la rebelión sí que parece que en ese camino hay. Yo creo que ese es el punto de no retorno también de ella. Es decir, mi causa es esta y moriré y viviré por esto y la única forma que tengo de tirar para adelante con algo más grande que yo y que me permita dormir por las noches a través de a través de esta venganza que he logrado perpetrar al final del sexto episodio. Y lo que has dicho, además, perdona, es cómo ella tiene al principio de estos 3 capítulos el trauma del que ha matado Andor, y lo que hace al final del capítulo básicamente es matar a uno sin ton ni son, de decir, porque el trauma de a uno que habrá matado, y lo que has dicho, él es un asesino, no tiene ningún problema, hay alguien, esto no puede salir de aquí. Pues eso que, lógicamente, en una situación de guerra es horrible, el matar a uno que está allí, que le han dicho, te toca vigilar esta puerta, pues ya está, y vuelvo a mi casa, voy con mi familia. Ha visto. La has matado simplemente porque no se ha visto. Dice, claro, exacto. ¿qué haga? Y aquí ella ya resuelve, esto dice, vuelve a ser un agente lo has dicho, del caos, de ahora toca esto, entonces vuelvo a hacer lo mismo que era parte de su trauma, porque yo creo que es como he sufrido tanto que no le apetece ver sufrir y por qué hemos matado a esta gente, todas las dudas que le genera y que lógicamente te tiene que generar una situación así, a volver a ser pues un agente, aquí hay que vencer a estos. Seguimos en Coruscant, pero hablamos, Jorge, en este caso de Lucien, que ya lo hemos comentado. Es la primera vez, yo creo, en toda la serie en la que vemos a Lucien totalmente sobrepasado. Hay un momento en el que él pelea con Kreia cuando creen que le pueden encontrar el micrófono que está en esa exposición de objetos de arte antiguo, pero sobre todo y fundamentalmente cuando dice de tenemos demasiada información y no podemos procesarla, ¿no? Ese momento de la rebelión ya no son unos cuantos, sino empiezan a ser muchos grupos con los que empiezan a tener contacto entre sí, y es la primera vez que yo lo recuerdo, desde luego en cámara, de decir,
decir, no lo controlo todo, no sé todo, esto es un problema. Es que además esa pieza la ha vendido él. Entonces, al haberla vendido él desde su galería de arte, está acojonado porque dice, como nos pillen, pues van a tirar del hilo y se nos va a caer todo el castillo. Y yo creo que es por donde le entra un poquito la presión, que luego se la va trasladando a todos los grupos, ¿no? Pues a su manera. Y luego además tiene ese encuentro, el encuentro con el infiltrado imperial, es en el 3, ¿no? No, es en el 4, bueno, yo creo que sí, recordar en el 3 que es cuando... No recuerdo en cuál de los 3 capítulos tiene el encuentro o los bajos fondos con él diciéndole que hay que apretar, Y yo le veo también, pues eso, sobrepasado, envía a Cassian a Gorman y no le convence tampoco lo que allí hace Cassian y decide tomar, digamos, un poco, porque yo entiendo, no sé si se acuerda que Cassian no desconoce la operación, ¿no? Al principio, ¿no? Desconoce la operación que se va a realizar, que manda a las 2 chicas para allá, al planeta. Él casi ni sabe lo que debe hacer y por supuesto no sabe que hay un plan B. O sea, yo creo que eso sí que es una de las cosas típicas de Lucien de no sé cómo va a hacerlo y por si acaso tengo un plan B que es mandar a estas 2 que son todavía mucho más celotes que Cassian a la hora de hacer lo que hacen del asalto del dinero. Bueno, lo que ocurre es que luego la resolución de lo que ocurre le da la razón a Cassian a la hora de decir, dije que esta gente no estaba preparada, dije que esta gente tal, entonces un poco Lucien se empieza a comer la cabeza en esos sentidos. En todo esto que está ocurriendo en Coruscant, Joan, coincide con una celebración de la apertura de alguna forma de las cámaras del Senado, además tenemos allí un Pledge of Allegiance muy a lo americano de afiliación al imperio, que es una cosa rarísima, desde luego, cuando lees las palabras que dicen, incluida vamos a repartir la felicidad, pero también el dinero, es una cosa curiosísima. Y vemos antes de eso a Mothma haciendo política, que yo creo que también es otra cosa que no hemos visto hasta ahora, recabando votos para repeler un intento de la ley que va a hacer, de alguna forma, instaurar una especie de ley marcial dentro de Gorman. Es pues poco a poco apretar la garra del imperio sobre Gorman para hacer lo que ellos quieren, que es obtener ese mineral que es necesario para la Estrella de la Muerte. Y ese tipo de conversaciones, que además vemos constantemente imágenes, aquellos que son la huella valenciana, de la ciudad de las artes y las ciencias, que es muy curioso el poder verla, en la que la vemos, pues en lo que debe ser su trabajo, ¿no? Sí, aquí esta parte me parece muy interesante porque de las cosas que de la serie de animación me gustan, cuando en Clone Wars Padme se pone a hacer política, que hacen todas esas alianzas, que Mon Mothma también va ganándose protagonismo que la trilogía clásica solo la ves ahí y dices la jefa, pero porque es la jefa, que es lo que me gusta mucho de esta serie y de otras que se dé la importancia. Entonces, cómo este imperio todavía deja un poquito para la política, todavía permite ciertas votaciones totalmente controladas, todos los senadores, cada uno debe favores a unos y a otros, entonces el imperio aprieta donde haga falta para que las votaciones vayan saliendo, pero ella sigue luchando para intentar ganar eso, y es negociando voto por voto, voto por persona, sistema por sistema. También es muy interesante, que luego lo hablaremos más cuando nos centremos en Gorman, toda la campaña de desprestigio que ya se está lanzando sobre Gorman, cómo van lanzando, si es que en Gorman son no sé qué, es que son unos, o sea, como esa maquinaria de la mentira para lo que vendrá ya en los siguientes capítulos, ya se está formando y está funcionando perfectamente, pero que, claro, todas esas referencias al atacar a un pueblo para que deje de tener las simpatías de sus alrededores, para que luego cuando pase lo que tenga que pasar sea más fácil. O sea, me encanta por lo terrorífico que es y por los recuerdos que te da de las campañas que se han hecho contra distintos pueblos, sobre todo por gente que luego impone las dictaduras. Pero la parte de esto, y luego eso, las partes del Senado, de esas fiestas que tienes que ir a todas las fiestas de todo el mundo, hace gracia, vamos, a través de estas fiestas, a ver cómo va a ser cada fiesta, que esto les gusta mucho. Pero también me gusta mucho, jefe, cómo con lo que está pasando en toda la galaxia, cómo te presenta a este Senado que todavía tienen tiempos, que su función principal es verse, cotillear, hacer fiesta, y Mon Mothma piensa, pobre, que todavía con la política va a conseguir algo en este momento, pero que está muy bien, pero que hace esa referencia a ese personaje que lo que está intentando es salvar lo poco que queda de democracia de este sistema imperial. En una de esas fiestas es donde se ocurre, pues el heist, es donde ocurre este robo o recuperación del micrófono, y una cosa que yo creo que no esperábamos es que ahí se encuentren Mothma con Krennic y tengan ese debate que no acaban a puños, porque al fin son muy educados los dos cuando hay gente por delante, Jorge.
Sí, porque si mal no recuerdo, están hablando de acciones del Imperio y tal, van agloriándose de las acciones del Imperio, cuando realmente lo que han hecho es una masacre. Es una masacre. Y esta mujer no se corta un pelo y se lo suelta. Dice, ¿lo me estás contando? Vamos a ver. Que ahí lo que sí es que os cargasteis a todo el mundo y os quedasteis tan anchos. Lo dice sutilmente. La verdad es que el papel de Krennic, sabiendo también, como sabemos, qué es, en qué va a influir en el futuro, es bastante acojonante. Y la escena de esto del tema de la escena en la sala de arte esta donde no me acuerdo el nombre del personaje, que le han vendido el famoso, dice, esto es un libro donde puedes leer, y como Cleia está con el le obliga al soldado imperial a irse con él, Cúbreme. Al Luni le obliga a irse con él para que la cubra delante de ellos. O sea, porque no ha tenido otra opción, ha tenido que ir allí simplemente porque sabe que la van a pillar. Y claro, en la vida yo he tenido una tensión con un destornillador como ha pasado en esta serie. O sea, es que nos traemos ahí como diciendo, ay madre. Y luego, otra a la derecha, hay otra a la izquierda, que nos van a pillar, le coge la mano, le está intentando tal, y los otros mientras con su speech. Digo, al final nos van a acabar pillando, además que se ve que se ha atascado, no sé qué. Digo, madre mía, además creo que ese montaje está a medias con el montaje con el otro. Del robot. Otro, ¿no? Lo que nos está poniendo en Gorman. Y la verdad es que es lo más brillante de este arco, ¿no? Ese clima final que nos brindan ahí. Digo, qué tensión para poder desenroscar una pieza que además en esta galaxia no se cortan. O sea, es que llevan unos pedazos de micrófonos que dicen, madre mía, que luego se lo La pasa batería, que si no dura. Que mira tú, sí, que luego se apaga la luz y pasa lo que pasa. Llevan unos pedazos de micrófonos que dicen, Dios mío, qué pedazo de micrófono. Sí. Totalmente. Eso es lo que vemos. Bromea, además, cuando Lucien, que es la primera vez que sonríe, yo creo, en todo este estudio de episodios con Cleia, de igual teníamos que haber matado a Krennic ahora que lo teníamos aquí. Y es cierto que, pues mira, no era una mala idea conforme conocemos que funcionan las cosas después, pero es la primera vez en la que sonríe y la que de alguna forma dice, bueno, pues esto dentro de lo que cabe no ha salido mal. No ha salido mal. Yo lo que veo es que estos oficiales imperiales van como muy desprotegidos. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, hecho de menos yo creo que es la seguridad absoluta de que no va a pasar nada. Exacto. Por eso te digo, van desprotegidos porque saben que los tienen acojonados y no hay. A ver, que esto es fanservice total. Dicen, no salen esto. En los primeros 3 primeros capítulos hemos tenido Stormtroopers, hemos tenido tropas de asalto, hemos tenido distintos. Pero que dices, van muy desprotegidos. En Coruscant no se ve tampoco una opresión tal. No. Pero saben que están ahí y que son los que están cortando el bacalao y que están acojonando a la gente. Y por eso van con esa seguridad, yo creo, ¿no? Vayamos a hablar de Gorman, Joan. Lo primero que tenemos es ver a Cyril, que ha sido destinado allí, recordemos una vez más que ha pasado un año, y como, bueno, pues parece que está muy a favor de lo que está ocurriendo en Gorman, no acaba de gustar el Imperio. Yo tenía la sospecha de que estaba jugando como agente doble y dejándose querer por parte de la Resistencia, y realmente se nos confirma que efectivamente, que es Dedra, que es su pareja, que una vez más el amor triunfa, pero además de su pareja ha decidido que va a utilizarlo como carne de cañón, que este puede que funcione para esto, Joan. Sí, ahí es donde al final lo que tenemos en estos 3 capítulos es una gran trama de espías y de agentes dobles contra dobles, porque al final lo que me parece muy interesante es ella le está utilizando porque él no tiene toda la información. Él sabe que está ahí para acercarse a la resistencia y recopilar información, haciendo sus funciones que que nunca sabe muy bien, de anotar datos, pero que parece que, claro, él no tiene. Parece que no sabe, pero ahí es donde juega muy bien de cuánto sabe él, porque sabe que tiene una misión, sabe que incluso al final vemos de esto que está haciendo ya de espía total, viendo esa operación que les han puesto en bandeja para el siguiente paso. Pero creo que está muy interesante cómo funciona el Imperio, cómo se instalan, cómo las tropas militares tienen una parte, pero todavía no están en un sistema de opresión de ese sistema, se están ahí ocupando toda la parte de la construcción, pero la parte, sobre todo hablando de él, hablando con la madre otra vez, ahí te han mandado ahí porque no sirves, como lo has estropeado todo, con lo bien que estabas ahí en Coruscant haciendo lo mismo, mucha gente dándole al mismo botón todo el tiempo. Entonces yo creo que es donde todas las tramas de espionaje de estos 3 capítulos es la más interesante de sentido para el desarrollo y luego ya todo lo que, bueno, ahora hablaremos de esa formación de resistencia, pero lo de él de espía, pero que no sabe cuánto espía y no sabes cuánto de papel está haciendo, cuánta simpatía
de verdad está poniendo hay gente que está estropeando el imperio, eso yo creo que es muy interesante en esas conversaciones, como no se pone en duda el imperio, pero le dejan caer que a lo mejor hay gente que no está obedeciendo al emperador como debe y está haciendo sus propias cosas. Y como además sabemos que hay dentro de todo el imperio están esas estructuras, Dedra es parte de una superestructura de la que el emperador sabe perfectamente, que la ha puesto en marcha, pero que te deja esas dudas de dentro de ese imperio esos distintos grupos que hay. Entonces esa parte sí que parece muy interesante. Hablemos vemos esa revolución, esos rebeldes, clarísimamente inspirados, si veis cualquiera de los vídeos del making of, en los rebeldes o en la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial. El idioma que hablan en Gorman tiene una base de francés, aunque luego tiene palabras de varios idiomas centroeuropeos y también de alguna cosa germánica, pero es cierto que cuando lo oyes suena a francés. Lo que pasa es que las palabras son distintas. A mí me volvió loco la primera vez que dije, yo se me olvidó mucho el francés, pero diría que esto no es exactamente las palabras que he tenido que utilizando cuando están viendo los subtítulos, y efectivamente, porque era así. Y nos mandamos, hablando de estética, mandamos a Andor con unos ropajes sencillamente espectaculares, Jorge. O sea, de los diseñadores aquí realmente hay, para visitar estas tiendas y valorar, realmente sacar los colores, porque desde el primer momento a la hija del jefe de la resistencia, ya le sacan los colores de lo has hecho todo mal, si llevas un agente doble, está muerta tú y toda tu resistencia, pero después exactamente igual. El tono que le han dado a Gorman, al planeta Gorman, por el tema, es como si fuera el planeta Versace, ¿no? Donde van los diseñadores a buscar los tejidos, porque las arañas, que yo creo que al final por algún lado van a salir, las arañas son las que hacen los tejidos para toda la galaxia, tal, y es un planeta muy importante en ese sentido. Y claro, la mejor forma de infiltrarte allí es siendo un poco diseñador, un poco snob, le ponen ese peinado un poco así con su tupé y tal, y la verdad es que está caracterizado súper bien. Y luego además me encanta cómo él cambia el registro cuando entra en el bar y se pone a hablar en plan diseñador, y de repente ve que ya no tiene nada a su alrededor, pum, y entra al turrón rápidamente, ¿no? Y esa parte está bastante bien. Me ha gustado muchísimo. Y luego el juego que tiene con ella, claro, de que ve que flaquean por todas partes, de que ve que esta gente flaquea muchísimo. Por cierto, los actores son todos actores francófonos, por eso los que han utilizado para la parte de Gorman, por eso es ese acento que tienen. Clarísimo. Ese acento que tienen tan afrancesado, 100%. Yo en cuanto lo escuché, digo, si esto es puro. A ver, no sé la versión doblada, yo la estoy viendo en versión original, pero la versión doblada, bueno, es que son francófonos total. No sé en la versión doblada cómo lo habrán apañado. Que habrán hecho también. Yo creo que mantendrá, la verdad es que tengo lo escuchado, yo supongo que mantendrán la versión original. Sí, entiendo yo. Yo lo he visto doblado y lo que hacen es versión original, como están hablando en su idioma y se nota entonces también lo mismo, dices, pero es francés, espérate. Y además, como he dicho, francés con toque parece algo polaco, parece algo ruso, lo he dicho, pero la base es el francés. Pero sí, ellos cuando hablan entre ellos mantienen el original. Entonces sí que se nota. Ahí lo han hecho muy bien, no se han metido líos para que tú estás oyendo todo el tiempo castellano, pero luego se pasan a este idioma. Entonces la gracia se entiende enseguida. Y me gusta muy bien cómo están enfocando el tema de que esta gente se ve oprimida, se ve como un insulto a que estén construyendo la famosa fortaleza al lado del obelisco, que representa una masacre del imperio, y dice, estos cabrones se van a montar aquí un pedazo de base militar, que luego cerca de llegar a la Estrella de la Muerte o lo que sea, pero no son peligrosos realmente todavía para lo que realmente necesita el imperio como justificación de hacer lo que creo que van a hacer en ese planeta. Entonces, eso está muy bien hilado a la hora de que infiltran al personaje de Schiller, ¿cómo se llama el personaje? Sí, le infiltran sin que ellos sepan a su vez que se infiltraron, intentan hacer el juego con él, pero lo que está claro es que por eso, y él además ve cómo hacen el evento, informa, que a su vez me imagino que luego la maquinaria de la propaganda lo agrandará mucho más para que realmente justifiquen lo que van a hacer en el Gorman. Eso me encanta cómo se lo están trabajando. A mí me recuerda muchísimo nuevamente a la Segunda Guerra Mundial, de cuando lo que hemos leído del momento que se rompe Enigma o que logramos romper Enigma, aún así, evidentemente, para no develar que teníamos ese conocimiento, sigue mandando los buques, algunos de ellos fueron hundidos porque necesitaban hacerlo. Y aquí es lo que le dice Cyril, de necesito que mantener las rutas. Es decir, no puede ser que os mováis porque lo de la información, la única forma de que esto se lo traguen y que podamos después aprovecharlo es que sigáis exactamente igual, con el coste de vidas, especialmente el material, pero también de vidas, porque no recordemos que se cargan desde luego al conductor de la ruta después
después hay en ese momento que hace parkour cinta y pone una especie de explosión, aparece muerto. O sea, pero necesitamos que esto Me ocurra. choca la poca protección que lleva ese combo también, ¿no? Pero yo Comparado creo que con otras nuevamente cosas que es hemos visto. lo que decías tú Yo antes, creo que o está lo que adrede. comentábamos de seguridad absoluta, de no va a pasar nada. ¿Quién no Lo va a mejor es que hacer? estos son los minutos. Somos el imperio. También de otra forma, No, yo no, entiendo. Perdón, también entiendo que es parte de la trama. Lo que quieren es armar a esta población para que empiece a dar problemas de verdad. Antes Están podían. buscando una justificación. Eso está claro. Exacto. Antes, ¿qué hacían? Se manifestaban un grupito pequeño en la plaza al lado del monumento, y esa es la resistencia que pueden, que pueden poner. Entonces, me gusta mucho que la trama es este pueblo que, digamos, ha aceptado la ocupación, las referencias a esa Francia que acepta, pero se va montando la resistencia, no me va a suponer ningún problema. Si también, como cuentan cómo fue, que no podía aparcar en Moff Tarkin y entonces se carga todo, básicamente. O sea, es terrible como supone. Entonces, yo creo que está la poca vigilancia de este transporte, pero yo no sé si luego la otra chica, la que sobrevive, no me acuerdo el nombre, Vel. el decir, ella sí que debería darse cuenta que algo falla. Es decir, los demás, ellos nunca se han enfrentado. Ven un camión que pasa todas las noches, ven unos que no tienen código, que es la información que han conseguido sacar, que fácil ha conseguido de sacar, tienen armas para conseguir esas armas. Entonces, alguien debería sospechar que es Andor el primero que dice, aquí no me termina de gustar, pero más básicamente porque no los ve preparados para pelear, no porque sospeche que ahí se está haciendo otra trama. Entonces, yo no sé si luego se evolucionará a decir, este asalto ha sido muy fácil. Quizá no, quizá lo vean normal porque lo están haciendo en varios sitios. Cuando se reúne ese comité de seguridad, hablan de los distintos asaltos que hay en muchos sitios. Entonces, es como una cosa que el Imperio está acostumbrado a que le vayan haciendo, ¿no? Pero claro, aquí no ves ni dos motos jet detrás del convoy ni nada. Es un camión que pasa como el tren del dinero y ya está. Entonces, está hecho para que se armen, y cuando ya tengan sus armas, ves los torpes que son, que un arma que lleva uno y lo único que hace es matar a su compañera. Ben les pide que no lleven las armas. En la reunión dicen, no llevéis ningún blaster. Y al final el torpe este lleva el blaster, se cruza con el otro que estaba en la reunión famosa y hay un poco una situación un poco tensa y se escapa ese disparo de fuego amigo y ¿qué pasa? Lo que pasa. Sí. Pero ella pidió en un principio que no llevaran blaster y ahí se demuestra un poco la torpeza del grupúsculo este que como no se organicen, pues resistencia cero. Sí, yo creo que ahí tenemos esa inexperiencia en varios aspectos. Por un lado, el aceptar absolutamente todo lo que viene de parte de Cyril y no pensar en ningún momento dado que puede ser un agente doble o que puede ser desinformación, que es algo que Andor le dice es que no puede ser esto. Sobre todo cuando le dan la información sobre cuando él es la guardia de seguridad, lo que ocurrió en la primera temporada, tienes que plantearte de cómo he podido conseguir esto, hasta qué punto esto lo puedo conseguir y cómo ha sido tan sencillo. El que me den todas las rutas, el que me den absolutamente todo lo demás. Y luego yo creo que cuando Bel y Cinta, yo creo que ellas están locas por estar juntas de nuevo, y es lo que vemos en ese reencuentro que hay. A partir de ahora planificamos nuestras vidas y vamos a ponernos serias con Lucien y vamos a decir que sí, que estamos con la resistencia, pero que nos queremos, o al menos nos gustamos, o al menos queremos ver qué hay entre nosotras. Y son las únicas en las que vemos la parte militar de la revolución. Es decir, es que aquí, querido mío, no puedes pensar. Tú tienes que obedecer órdenes, porque si no obedeces órdenes ocurren cosas. Y es una de las razones por las que solamente llevamos armando nosotras dos. Evidentemente no hay. Y hay una cosa muy curiosa de Bel, yo creo que es de esa algo que también le ocurre a Andor, o lo vemos esta temporada y hasta cierto punto a Vix, de controlar las emociones y decir, ¿qué hago ahora? ¿Me cargo a este tío? ¿O lo que hago es decirle, vas a sufrir esto toda tu vida? Porque el discurso que le da, en otras circunstancias, yo creo que lo que hubiese hecho es sacar ella el blaster y cargárselo directamente, ¿no? Y que estalle Roma y se lía la de Dios aquí y ya está. No. Esto ya ha ocurrido. Voy a tragármelo, voy a ver lo que hay. Y ahora, ¿cómo puedo? Iba a decir una palabrota, pero vamos, fastidiar a esto toda su vida. Es decir, voy a darte cuenta de decir, esto no es un accidente, esto ha sido algo que has provocado porque no has seguido órdenes y te va a seguir durante toda la vida. Tú eres una bacteria comparado con lo que ya era aquella realmente un soldado. Tienes ese discurso de los más demoledores para destrozarte la vida que yo he vivido mucho tiempo en una serie que tiene discursos memorables prácticamente en todos los episodios. Yo creo que es uno de los grandes momentos que tenemos junto con ese cierre final que tenemos con Mix, ¿no? Esto es más o menos lo que hemos tenido en estos 3 episodios. Yo creo que se está preparando todo y alguna cosa puede sacar de las entrevistas y de los comentarios, incluso de los vídeos oficiales, de que los próximos 3 episodios se va a centrar mucho en Gorman. ¿Momentos favoritos de estos episodios, Jorge, de alguna cosa que no hayamos comentado y que quieras destacar? A mí me ha gustado mucho el final.
destacar un poco la venganza por fin de Vix. Y como... Además, lo bueno es que yo pensaba que lo estaba haciendo a espaldas de Cassian y que va. Al final se demuestra que Cassian dice, mira, venga, yo tengo que quitarte esto en medio y de paso la liamos parda porque además, si mal no recuerdo, desde la habitación ellos están vigilando, ¿no? Que es constantemente cuando ven... Ellos tienen información de que Gore ha vuelto y que van a ampliar, porque lo tienen la gente que tiene infiltrado dentro del lugar donde trabaja Dedra, le han comentado y además le encargan a ella que supervise eso de que va a hacerlo. Es cierto que lo último que tenemos de contacto entre Lucien y Cassian es que le llama. Y yo creo que ese es el momento en el que le dicen esto ocurre y cuando le encargan, porque en paralelo está ocurriendo la fiesta, que acabe con Gore. Eso es lo que entiendo yo, que es una decisión de Lucien de vamos a ver si de esta forma salvamos a Vix. Yo creo que él es el momento que él entiende de... Ahí, está claro. Porque además es a ella. Yo no sabemos evidentemente si se lo encarga a los dos, si se lo encarga directamente a Vix, si entre Vix y Cassian deciden o ella directamente dice, no, esto es una cosa mía. Tú me cubres las espaldas abajo, pero esto voy a hacerlo yo. Sí, porque además, y creo que lo fácil que hubiera sido al final apretar el botón de la bomba y no hacerlo. Sí, ya está, no. Pero necesitaba ese momento de la venganza. Sí. Ponerle los cascos, darle a la... Psicológicamente esto le va a afectar como le va a afectar, pero vamos, al menos el subidón de me lo he cargado, eso desde luego la señorita lo tiene. Eso para ella va a ser completamente reconfortante, está claro. Sí, que a partir de ahora es una psicópata, no tengo tampoco ninguna duda. O sea, y es un arma de matar. Cuando se aleja y le pegan el cepillado, es brutal. Sí. Más luego el montaje final, ¿no? Que veíamos que había una fiesta y a partir de esa fiesta se desarrolla otra vez como el clímax. Eso es lo que me está gustando mucho esta serie, ¿no? Que es como una película que se encadena con lo otro, pero hay sus tramas y luego al final nos ponen ahí un clímax con más o menos acción, pero que a mí me parece que es brillante. A mí me parece, en esa, y ahora le paso a Joan, cómo mantienen la tensión en los dos momentos. O sea, yo creo que esto es muy habitual en el que lo que tenemos es tensión en una y en el otro ligueras y lo que quieres es, y quiero volver al otro momento automáticamente porque ahí es donde está la tensión, pero aquí tienes en un asalto que no sabes cómo va a salir porque sabes cómo funciona la cosa, y en algo, como decías tú, de la escena con un destornillador más intensa del mundo, y que en ninguno de los momentos quiero quedarme con una de las dos, quiero saber lo que ocurre en las dos escenas, ¿no? Yo creo que esa ha sido una cosa que a nivel de edición han hecho tremendamente bien. Joan, momentos y escenas que te han gustado especialmente o que se nos ha pasado a comentar. Pues ahora mismo, justo lo has dicho, que era a mí el paralelismo de las dos escenas de tensión que te está generando y está muy bien porque no son, a ver especialmente, pero el del micrófono me parece espectacular y el otro, el asalto, dices, algo va a fallar, algo va a pasar. Entonces, el paralelismo de esas dos escenas y la tensión que producen me han encantado. Pero por decir algo más, lo que habéis dicho, cuando acaba la fiesta y se han salido el micrófono y está Lucien y Gra, me encanta. Es decir, es después de todo lo que ha pasado, lo que has dicho es de los pocos momentos que se les ve relajados y el decir, venga, vamos a volver a empezar, llevamos una temporadita mala donde no me hacen caso o menos mal que no me hacen caso en alguna cosa seguramente, pero esa escena que salen de la fiesta y es relajarte un poquito después de toda la tensión que también produce cuando Vix mata al otro. Es decir, después de toda la tensión de los dos capítulos es relajarte y dice, vale, ya está, ella ya está aquí, ya la tenemos, pues ya nos relajamos un poquito, aunque sea a costa de que se haya convertido en la futura asesina de la rebelión. Yo tres cositas para comentar. Uno, el monólogo que tiene So Guerrera, porque al final Forrest Whitaker, yo creo que de The Species, pero especialmente de su momento de The Shield, cualquier cosa que haga este hombre me gusta y se nota que disfruta con este personaje una barbaridad. Y ese momento de snifar el combustible y de alguna forma convencer al otro que se quite la máscara me parece sencillamente maravilloso. Es una cosa de decir, estáis sonados de la cabeza, cada día está peor, luego vemos cómo tiene que venir Radador. Ese me ha gustado. Luego, las mujeres. Es que al final a mí me pones a Dedra y me pones a Vix y es una cosa que me encanta. El momento de Dedra cuando llega a la casa y decir, ¿cuándo te puedes quedar? Solo una hora. ¿Cómo? Solo te puedes quedar una hora. Apaga las luces. Sí, señor, sí, señor. Ese momento me parece maravilloso de ella. Y luego, nuevamente, y por no incidir, el último momento de Vix. O sea, ese momento en el que ves que es otra persona totalmente distinta después de ejecutar, sí, al que le torturó ya, pero no deja de ejecutarlo. Y luego, sin ningún tipo de miramiento, como decía Jorge antes, cuando habías tenido todo el trauma porque Cassian mató a un soldado porque te vio la cara, tú no tienes ningún problema en coger el blaster y no disparas a la rodilla. No, le disparas directamente a la cara para matarlo o al pecho para matarlo, al pobre guardia de seguridad, que a ver qué culpa tenía él
él de estar por ahí en medio. Yo creo que ese momento también me ha encantado. Vamos terminando, si os parece, como siempre, leemos los comentarios de tus oyentes. Recordamos que nos podéis mandar comentarios a info@fueradeseries.com. Nos podéis dejar comentarios allí donde lo podéis ver, sea por ejemplo iVoox o también Spotify, donde por cierto ya tenéis todos los programas de Fuera de Series colgados también en vídeo, así que podéis simultanear tanto el vídeo como en audio, como también lo podéis hacer en YouTube, donde nos dejaban 3 comentarios, 3 de las personas habitualmente que nos siguen por el canal de YouTube. Por un lado, Luis García nos dice que de momento sigue confirmándose como lo mejor del universo de Star Wars, está Andor, han acertado con ese inicio espectacular y estrenarlo por tripletes. Hay elementos no habituales y argumentos más crudos que no desentonan, los personajes están bien desarrollados y las tramas van en paralelo sin perder potencia. Gracias a los 3, que la fuerza esté con vosotros siempre y 5 corazones. No voy a decir, pero además tengo que decir lo que son 5 corazones lo que nos manda. Sofía, por su lado, nos dice que una vez visto los 3 capítulos de esta segunda temporada, se confirma o se vuelve a confirmar que es una de las mejores series de todo el universo de la Guerra de las Galaxias. Un inicio maravilloso, repleto de buenísimas escenas y muy duras también, como por ejemplo ese intento de violación para Vix. Me gusta todo, tanto la trama, los personajes, la ambientación, a ver qué nos regalan los siguientes 3 episodios y nos da una vez las gracias, en este caso con 2 caritas sonrientes. Teníamos 5 corazones y 2 caritas sonrientes, ir apuntando. Y por último, Rosie Mountain, que también nos ve habitualmente, dice que a ella le pasa lo mismo que yo creo a nosotros, o especialmente a mí, que a Dedra le cae bien, que es la versión galáctica del qué buen vasallo si tuviera buen señor. Es lista, es eficaz, es leal, me encanta cómo pone en su lugar a su suegra, yo creo que ese es un punto que a muchas mujeres especialmente le tiene que haber gustado seguro. Por cierto, que esa relación madre-hijo es carne de psicoanálisis, no, yo creo que aquí todo el mundo necesita un psicoanalista, ya no hay nadie que esté bien de la tocado ni de un lado ni de otro. Pero quizá haya esperanza, comenta que se crió en un orfanato porque sus padres eran criminales y fueron ejecutados. ¿Será en realidad hija de rebeldes? Yo creo que sí. Me encantaría que se pasase al lado bueno. Yo no sé, podemos hablar de esto, de qué efecto tendrá en Dedra o en Cyril cuando realmente conozcan lo que el Imperio quiere hacer con Gorman y si esto le hará cambiar las alianzas, Jorge. Yo no lo tengo nada claro en ninguno de los 2 personajes. Creo que no, pero creo que podría ser un giro que podrían tener. No sé, yo... ¿Pero te refieres de la relación de...? Yo, el que una vez que vean la masacre que todos sabemos que va a ocurrir después en Corman, lo que nos preveemos que hay, es igual lo de que el Imperio es el bueno, no lo tengo tan claro. En Dedra lo veo más complicado, en Cyril, que aunque esté como agente doble, bueno, es que esto es lo que tienen los agentes dobles, es que vives con esta gente y estás viendo que no son malas personas en general, que lo que quieren es defender su vida, que es hacer tela. Si es que no quieren hacer otra cosa, yo no sé si en Cyril eso puede caer, sobre todo por el hecho de la traición de que Dedra no le esté contando todo lo que realmente ya sí que sabe, que es aquí estamos montando una rebelión falsa para poder justificar el hecho de que vamos a minar y posiblemente dejar de ser estable y a lo mejor estallar todo el planeta después. Yo creo que ahí ella se separa un poco su parte afectiva y personal con él y no tiene más que rendirse a lo que le está mandando el propio Patargaz, ¿se llama el personaje? Patargaz, el que lleva un poco la misión, que a su vez es una misión encubierta dentro del Imperio. O sea, ahí ya nos dejan claro al principio que esto es algo que sabe Krennic. Los 20 que había en la reunión esa, y ya está. Exactamente, o sea, el Imperio va de progreso, de tal y que igual, y sin embargo por detrás pues está, pues como ha pasado en toda la historia de la humanidad, con muchas dictaduras que han provocado todo esto, que esto ni más ni menos que están copiando guiones que han ocurrido de verdad en muchos países durante ahí. Entonces yo creo que ella separa un poco la parte afectiva, pero al final se ve obligada a utilizar a su amor, a su enamorado para lograr lo que ella... Porque también yo creo que ella se ve amenazada, ¿no? Yo hay muchas veces que la veo hablando con los superiores y dices, ostras, es que en cualquier momento me van a acusar de algo, yo tengo que ser fiel a mis líderes, sean del Imperio o sean de lo que sean. Ahora es el Imperio, pues el Imperio. Y lo veo por ahí. Yo creo que ella es muy buen soldado, no sé si es muy buena política. Esa es la parte en la que yo tengo dudas. Es decir, yo creo que ella, cuando le encargan esto de Gorman, es porque Krennic directamente le pregunta, le dice, ¿tú qué te opinas sobre esto? Y no le queda más remedio, porque entiende que está ante su superior, de decir cuál es su opinión. Pero yo creo que jamás en la vida ella querría estar encargada de esto. Esa es mi sensación. No, pero es que además, si nos volvemos a los 3 primeros capítulos, el capítulo 2, cuando tienen la charla esa, va diciendo, pues ella misma es la que da la idea de que hay que hacer que esta gente sea peligrosa. Para que hay que montar allí una rebelión para que tú tengas una justificación. Y es ella misma la que prácticamente da la idea de lo que hay que hacer, ¿no? Por eso te digo que hay una dicotomía que digo, esto va a estar complicado, pero yo creo que ella lo separa perfectamente. Yo creo que ella lo separa y... Yo es que en esta... el personaje. Perdón.
Yo es que en esta relación veo en el futuro ahí un final dramático donde creo que uno de los dos va a matar al otro seguramente por algún descubrimiento de algo. No sé si porque se alía demasiado con los rebeldes él, porque él descubre que ella le está utilizando, porque haga falta. Es una suposición de las tantas que nos vamos haciendo cuando ves, pero me veo un final dramático entre ellos dos. Fíjate, yo es que pienso lo mismo que tú, pero al contrario. Claro. A él le veo muy tonto como para dejarse llevar por el imperio y como... Pero ella no, ella cuando vea cómo está haciendo... Lo han utilizado. Claro, cuando vea... Y eso que ella es la que da la idea de lo que hay que hacer un poco. Pero yo creo que va a ser al revés. Ella se va a dar cuenta y dice, uff, es que esta gente inocente, ¿qué culpa tiene de que estos zumbaos quieren hacer lo que quieren hacer? Como justificación para sacar el mineral, que sepamos que al final el más útil de todo esto es que... Es sacar un mineral, ¿no? En el planeta hay un mineral fuera de la tela que producen las arañas y fuera de la importancia comercial que tenga en la galaxia el planeta, que por lo visto que muchos no lo destacan, ¿no? Que es un sitio comercial, que pasan por ahí muchas, porque es y lo vemos que es un sitio rico con cafés y con, es decir, con un sitio de pasta. Un París de las galaxias que se ve. Un París, un Milán, lo que quieras. Un sitio de diseño, Sí, que además es un poco lo que juegan cuando dice que los bar antes estaba lleno. Es que es genial como con la propaganda ya se ha encargado que ya no sea tan importante. Antes era como el centro del mundo y seguramente el centro cultural, del centro de la moda. Ya han conseguido que ya no sea tan importante por toda esa propaganda, muy gracioso, de esas campañas que siempre se tienen contra los franceses y la manía que al final el mundo le coge a los franceses, es que lo hace muy bien aquí el decirte, claro, si tú haces una campaña dedicada a criticar si son unos snobs, si son no sé cuántos, pues es lo que tienes aquí. Han hecho una campaña para decir que son unos estupendos de la galaxia, que encima hay problemas, que encima no sé cuántos, y han marcado totalmente ese planeta que antes esos bares, esas cafeterías que parecen las grandes cafeterías de la moda y ahora estaban vacías porque ya no eran el centro. Sí, me recordaba las cafeterías, sobre todo que veíamos en París por un lado, o de Viena entre guerras, o de cosas por el estilo, ¿no? Vemos el lujo, hasta los mismos pasteles, o los mismos cafés, o la misma vajilla que tienes, es una cosa absolutamente preciosa en una de las ciudades. Recordemos que al final nos centramos aquí, esto muy más que de Star Wars, de Star Trek, ¿no? De que al final parece que los planetas solamente tienen una ciudad por temas, pero sabemos que hay 6 u 8 ciudades y está en la capital, creo que era Portus, como se llamaba, que es la capital que tenemos del este, en un planeta que tampoco está excesivamente poblado. Yo creo que lo hablaban de en torno a 1 millón de personas y cosas por el estilo, que tampoco es una cosa loquísima para lo que esperamos a nivel galáctico. En fin, que veremos qué es lo que ocurre con los siguientes 3 episodios. Lo que sí que sabemos seguro es que estaremos aquí la semana que viene para comentarlo. Como estaremos, por cierto, que no se me olvide, mañana domingo, que es el 4 de mayo, el May the 4th, tenemos un programa especial de todo lo que ocurre sobre el universo Star Wars con Juan Francisco Bellón y un servidor que hemos grabado ya, en el que hacemos un repaso a qué es lo que sabemos y qué rumores hay en materia de series, en materia de películas, también en materia de todo lo que nos viene del mundo de videojuegos, como decía antes Juanfran, y también de coleccionables. Así que tenemos un montón de cosas de Lego, un montón de cosas de Hasbro y un montón de cosas para que os gastéis la pasta, que además vamos a enseñar y vamos a poder ver. La exposición que han montado en Melbourne, Lego Star Wars. No he visto nada de esa. Luego os paso el vídeo. Espectacular. Vale. Sí, ¿no? Espectacular. Por cierto, no hemos comentado el recast de Bail Organa. Es una escena de segundos, pero cierto. Hemos pasado de Jimmy Smith a Benjamin Bratt. Que es una cosa rarísima. Yo no sé si Smith. A mí me ha parecido que estaba bien. Tampoco es que hay una diferencia de edad tan grandísima. Yo no sé si es que Jimmy Smith tenía algún problema de rodaje o que no quería hacerla o le venía mal viajar o vete a saber. Yo no lo sabía, Yo no sabía que se haya bajado de las series. No lo sabía. Y es extraño porque es una escena que tampoco te aporta muchísimo, es decir, podrías no tenerla, es decir, no sé si lo metes porque va a tener más importancia después en los episodios siguientes. Seguramente. No te meten un actor, te han metido a Benjamin Bratt. O te saltas. Pero es un secundario. Bueno. O te salta la escena, Jorge. Yo creo que al final, pues dice senador no sé cuántos, como he visto 24, no tienes que decir Organa, ¿no? Lo han hecho precisamente para esto que estamos haciendo ahora, para que hablemos de ello. Sí, es posible. Seguramente tenga importancia más adelante. Yo creo que sí, yo creo que los siguientes episodios, y si ocurre lo que sabemos que en Gorman y que Mothma a partir de aquí empieza a buscar aliados, entiendo que uno de los primeros evidentemente será Organa, por lo que sabemos después, que es siempre lo que tenemos aquí desde que hemos visto Rogue One y que hemos visto la trilogía original, que quieras que no, es la parte donde la conocemos. En fin, que todo eso lo comentaremos, como os digo. Don Jorge Foley, un abrazo muy fuerte hasta el próximo programa. Muchas gracias. Doña Roviero, un abrazo muy fuerte hasta el próximo programa. Un abrazo. Y a todos vosotros, querida audiencia, pasaros por foradeseries.com, que tenemos muchísimo más contenido. Como os digo, mañana, día 4, tendremos ese especial sobre todo lo que se está haciendo en el mundo de la Guerra de las Galaxias. Gracias, como siempre, por escucharnos y que la fuerza os acompañe. Siempre.